Testamento. Amén. Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Deuteronomio. Con el favor del Señor. Vamos a leer un ratito ahí, un ratito. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Deuteronomio, a la voz del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 17. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Leemos y les digo cuál va a ser el tema. Amén. Gloria al Señor. Amén. Porque en este tiempo, hermano, es importante tener en cuenta la palabra del Señor. Y al Señor no se le escapa nada. Aleluya. A nosotros nos pueden ir muchas cosas. Pero a Dios no se le escapa nada. Incluso antes de que suceda, ya Dios tenía leyes para cada cosa, situación, circunstancia, evento que se suscite. Porque Dios, hermano, sabe el futuro de nosotros, hermano. Abrimos nuestra Biblia, Deuteronomio capítulo 17, verso 14. Leemos la palabra del Señor, todos juntos. Nos hemos gozado con el devocional. El devocional prepara nuestro corazón, hermano. Si uno viene a medias, pues bueno, a medias bendición tiene. Gracias al Señor. Es como si vas a un restaurante, gracias al Señor, te pierdes la entrada, te pierdes la ensalada, te dan el plato fuerte y muchas veces hasta el estómago ni listo está. Pero si poquito a poquito llega, pues tomas tu agüita, tu ensaladita, tu entradita, sea tu sopita, gracias al Señor, o cualquier otra cosa que se le pueda poner como entrada, pues ya vas adecuando y ya disfrutas mejor, ¿no? A la voz del Señor. Nuestro menú celestial se disfruta mejor desde devocional. Y nos gozamos desde ahí, hermano. A la voz del Señor. Entendiendo también las circunstancias por las que muchas veces no puede estar temprano. Pero ideal, hermano, para nuestra alma está temprano también. Leemos la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 17, verso 14. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Instrucciones acerca de un rey. La palabra del Señor dice así, por palabra de Dios a Moisés, para todo el pueblo de Dios, y ahora para enseñarnos a nosotros. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, mire, escuche, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, el rey. Va a escribir una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él una semana. Un mesecito nomás, porque si no después sus ojos se cansan y hay que comprarse lentes. Bueno, un añito, porque hay que también tener nuestro año sabático, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo dice que leamos? Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda, dice, a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para dejarlo de lado después que lo lees. Para que cuando te convenga lo obedezcas. Para que mientras que no toque tus cosas, mientras que no toque tus intereses,
tu afectividad, las cosas que a ti te importan, ¿no? La obedezcas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para ponerlos por obra. Lo lees para que lo pongas por obra. Dice, para que no se eleve su corazón. O sea, para que no seas soberbio y te crea más que otros. Para que no pienses que el que tiene las cosas eres tú y tienes dominio sobre los demás. La decisión de los demás no te importe. La vida de los demás no te importe. No, para que tu corazón se mantenga humilde, sencillo, a la voz del Señor. Para que no se eleve tu corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento, ni se aparte del mandamiento a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha, ni a derecha, ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Bendice nuestras vidas y enséñanos, Señor amado, lo que necesitamos aprender para la gloria de tu nombre. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad y por todo lo que haces por cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria. Toma asiento, hermano. Alabado sea el Señor. Amén. El título del mensaje de hoy es Los reyes malos y el rey verdadero, hermano. Alabado sea el Señor. Bueno, como nosotros hemos visto, hermano, esta palabra que acabamos de leer, aunque a algunos les parezca sorprendente la similitud con la historia bíblica, es lo que pasó en el libro de 1 Samuel. ¿Qué pasó con el pueblo después del tiempo de los jueces? El pueblo que estaba acostumbrado a vivir, o mejor dicho, acostumbrado a vivir de avivamiento en caída, avivamiento apostasía, avivamiento y bendición y maldición. Porque mientras que el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces estaba prosperando, bendecido, animado por la presencia de un director, de un dirigente, en ese tiempo, pues el pueblo de Dios estaba viviendo bien. Pero luego, ¿qué pasó? Con la muerte de este hombre, o con ya el fallecimiento de esta persona, pues el pueblo, los que habitaron bajo el reinado, bajo la dirección de esa persona, o los que después vivieron después del gobierno de esa persona, de la legislación de esa persona, pues ¿qué pasó? Se desviaban y se apartaban de Dios. Y había un momento de decadencia y un momento de bendición. Un momento en el que estaban bien y un momento en el que estaban mal. Para el tiempo, para el tiempo cuando el pueblo de Israel empezó a pedir rey, había una distancia de Dios con el pueblo. Ya no había profecía, no había palabra de Dios, no había revelación de Dios. Y el pueblo de Dios pedía rey, que fue lo que pidieron en el tiempo de Samuel. Mire, el pueblo de Dios había visto tantas cosas malas con Elí. Y ahora Samuel se levanta como juez en Israel, a voz del Señor. Por eso es que nosotros ahora vemos, hermanos, que el actual Israel, el pueblo judío, no tiene rey, no tiene presidente. ¿Tiene quién? Un primer ministro. Porque ellos saben y entienden de que el único rey de ese pueblo es Dios, hermano. Hasta ahora mantienen esa idea, ¿no? Hay un primer ministro que habrá pasado con Netanyahu, no se le ve. A la voz del Señor. Pero bueno, es un tema ya que Dios guarde el pueblo de Israel y bendiga a su pueblo. Pero el pueblo de Dios no cambiaba porque entendía de que Dios era su rey, su dirigente. Pero ¿qué pasaba? Llegó un momento en el que el pueblo dijo, no queremos más ser como nosotros, queremos ser como las demás naciones. Queremos actuar como las demás, que tienen rey, un hombre que lo dirija. Es lo que pasó acá. Dios le dijo a Moisés en la ley algo que Moisés no entendía. Y que Moisés se decía a sí mismo, pues, ¿quién va a querer a una persona como dirigente cuando tenemos a Dios que nos defiende? Tenemos a Dios como rey. ¿Para qué vamos a querer a un hombre que nos gobierne? Si ya vemos los ejemplos de todos los reyes que el Señor ha tirado por tierra y los ha derrotado. El Señor pelea por su pueblo. ¿Para qué vamos a querer un rey? Esto ni para Moisés, ni para Josué, ni para los ancianos que estaban en ese tiempo, hermanos, dirigidos por Dios.
Era inaudito. Era algo aceptable. Pero aquí Dios le dice, escríbelo. Pero Señor, ¿quién te va a cambiar? Escríbelo. Pero Señor, ¿quién va a hacer esto? Estaríamos locos, es como los demás. Si tú nos has sacado con mano poderosa, nos has dado un legado, nos has hecho respetables, nos has dado nombre. ¿Para qué vamos a cambiar esto? Si esto es tremendo, no lo queremos. Escríbelo, Moisés. Bueno, y le dio leyes, normas. A la voz del Señor, dentro de ellas, como usted ve, que nunca regresen a Egipto. Otra, que no acumularan caballos. Es decir, que no se preocuparan tanto por el ejército, porque el Señor es el que pelea por ellos. ¿Por qué van a ser ustedes como los demás naciones que van a estar ahí con caballos, carros cerrados, soldados? No, ustedes simplemente tengan su defensa, porque el Señor, por encima de lo que ustedes tengan, Dios lo va a defender. Ya se los había demostrado. Y que tampoco tomen muchas mujeres, solamente la necesaria para perpetuar la descendencia. Eso le dio solamente como permisión al rey, a la voz del Señor. Porque imagínense que se casara con una mujer que no tuviera hijos, ¿cómo va a poder perpetuarse la ascendencia? Bueno, sí le dio permiso Dios a tener una mujer, a la voz del Señor. No muchas mujeres, una, al rey, a la voz del Señor. ¿No lo hizo David? ¿No lo hizo Salomón? ¿Sabe quién lo hizo? ¿Sabe quién respetó esa ley? El malo de Saúl. El único que respetó eso. Porque tuvo una sola mujer. Y lo menciona, Rispa. La única mujer que tuvo, hermano Saúl, como concubina. El malo, el desordenado, el desobediente, al menos cumplió una ley. No tuvo otra. A la voz del Señor. Pero David, el que tenía el corazón conforme a Jehová, tuvo un montón de mujeres. Salomón, ya que decir, ya Salomón dijo, bueno, mi papá, ya, pues yo también, pues, ¿no? ¿Cuántas? 700 mujeres reinas, 300 concubinas. Dios mío. Se desbordó la desobediencia a Dios, ¿no? ¿Por qué le dijo que no tenga muchas mujeres? Para que no desvíen tu corazón. Porque las mujeres, sin el temor de Dios, desvían el corazón del hombre. A la voz del Señor. Pero dentro de estas leyes, las más importantes, no las más importantes, sino las cardinales, las medulares para el rey, eran, no, dice, gloria al Señor, y cuando se siente en el trono, cuando tenga dominio y poder, porque el poder daña a la persona, el dinero daña a la persona, la capacidad adquisitiva daña a la persona. Ustedes se cuentan cómo son las personas que tienen dinero, que tienen poder, que tienen algo. Porque déjeme decir una cosa, la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tú puedes tener casa, posesiones, terreno, cualquier cosa que tú puedas, dinero, todo lo que tú quieras. De Dios es todo lo que tú tienes. Amén. Nosotros somos inquilinos acá. Tú tienes una casa, no, o sea, tu casa no te pertenece, eso le pertenece a Dios. Amén. Porque de Dios es la tierra su plenitud, como dijimos. Es equivocado que el hombre piense, esto es mío, no es tuyo, te mueres, te vas como viniste. Calato, desnudo, así, como llegaste, así te vas. Nada de lo que tienes acá es tuyo. Por eso es que Dios le dijo ahí. Entonces, para que no se olvide de esto, de la humildad que debe tener un hombre, y más el que tiene poder, porque justamente el que tiene poder pasa por encima de las autoridades. No le importan las autoridades. Vea usted la persona que tiene capacidad, que tiene plata. ¿Cómo le habla hasta las autoridades, la policía? ¿Cómo le habla? Irrespetuosamente, déspotamente. Una vez un policía me paró en el óvalo acá en Bolognesi, pues el Señor. Yo vi mi semáforo, estaba en verde, estaba ya para cambiar a ámbar, lo es el Señor. Y mientras estaba pasando, estaba en verde, y cuando estaba pasando, ¡pum!, se puso en ámbar. Bueno, estaba normal. ¿Pero qué pasa? El policía me paró. ¿Pero por qué me para? Bueno, yo respeto, me orillé, paré, normal. Me detuve. Pero cuando estaba detenido, el policía me dijo, se pasó la roja. Yo no me pasé la roja en ningún momento. Yo vi en qué momento pasé. Sí, cuando yo estaba pasando, vi que se prendió el ámbar. Pero yo pasé en verde, que es muy diferente. Y no solamente yo, pasamos 3 carros más. Bueno, yo me paré porque respeto a la autoridad. Usted silbó a todos. Pero yo me paré. Porque respeto a la autoridad, se lo dije. No, pero señor, usted se pasó igual. Bueno, si usted quiere multa, pues le digo. Porque igual ahí está la cámara. Yo puedo impugnar esa multa que usted tiene.
porque la ley me da derecho a mí impugnar la multa. Con todo respeto se lo digo, porque usted es la autoridad. Y le hablé así, usted es la autoridad. Si usted me quiere poner la multa, yo respeto su visión como autoridad. Pero yo también tengo un derecho como ciudadano de impugnar eso porque yo sé que no pasé en un momento indebido. Con todo respeto se lo digo, con todo respeto, póngame la multa si gusta. Póngame la multa, no tengo ningún problema, señor. Haga su trabajo. Y el policía se quedó así. Bueno, le voy a dejar pasar, me dijo. No, póngame nomás, no se ponga. No, le voy a dejar pasar. No, hágalo nomás. No, ¿sabe por qué? Porque usted es el único en todo el día, eran las 4 de la tarde, es el único en todo el día que me ha hablado con educación, me dice. Aleluya. Porque yo he parado combis, he parado micros que se han pasado la roja, escandalosamente, y han chocado con los que venían en verde. Y cuando voy a hablarle, incluso una camioneta polarizada lo paré, y no se quiso parar. Le di el alcance, salí entrando a Afonso Ugarte. Señor, usted se pasó la roja. Me bajó la polarizada y me dijo de insulto, ¿qué te has creído tú? Tú no sabes quién soy yo. ¿Por qué me detienes? Tengo que ir a una reunión. Señor, a mí no me interesa su reunión. Usted está infringiendo la ley. Era un muchacho, no le echaba más de 30 años, hermano. Jovencito. Y yo, señor, usted se pasó a los... no me... Le voy a poner la multa. Le voy a poner como fuga. Póngame lo que quiera. Y subió la polarizada y se fue. ¿Y sabe dónde? Mire lo que me contó. ¿Y sabe dónde se paró el señor? Al frente de la comisaría. De repente lo hacemos oficial, no sé, ¿no? Pero yo le voy a dejar pasar, señor, porque es el único que me habló con educación. De verdad que estoy cansado de escuchar tanta falta de respeto en el día, ¿no? Váyase, señor. Dios te bendiga, hijito, le digo. Y que te use también el Señor en el cargo que Dios te ha dado, le digo. Se quedó así. Yo subí mi luna y me fui, ¿no? Pero mire, la autoridad daña el corazón de la persona. El poder daña el corazón de la persona. Se pasan por encima de la autoridad. ¿No pasa eso también hasta en la iglesia? Personas que tienen autoridad, pastores, ministros, que se pasan a la autoridad tomando una autoridad que no les corresponde con los miembros, con los hermanos, haciéndose dueños de la grey, que el Señor nos advierte también de eso, que los que están al frente son solamente pastores, guías, para alimentar al pueblo, mas no, los del Señor son dueños de la grey, sino que el único dueño es el Señor. También hay partes de la grey que se creen dueños y se pasan por encima de la autoridad del pastor. Hacen cosas que no le informan, hacen cosas que no tienen, hermanos, ningún tipo de injerencia, pero es el Señor, y hacen lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Incluso le mandan a los hermanos, hermanitos, ¿sabes qué? Llévate esa cosa, sácate esto. Llévate esa banca, no me gustan esas bancas. Pero hermano, es que yo no puedo sacar esa banca, soy de la iglesia. Sácala, no me gusta, yo la voy a cambiar, porque esa banca es horrible, sucia. Yo no me voy a sentar en una banca así. Pero qué lindo sería diferente, ¿no? Le diga, hermano, ¿sabes qué? Esa banca que está desarreglada, la voy a mandar a arreglar. Voy a hablar con el pastor. Pastor, ¿sabe qué? Mire, yo he visto esa banca que está malita, permítame, de repente no hay fondo, permítame arreglarlo. No, hijo, perdóname, ya contraté a alguien para que lo arregle. Ya contrató, sí, ya contraté, ya, sino que se está demorando en venir. Amén, gloria a Dios. Pero a veces, hermano, por no consultar, se infringen o se quiebran cosas que uno ya está planificado, o ya pagado incluso. Alabamos al Señor. Por eso es que todos aquí nos guiamos, hermano, por las autoridades. Cada cosa que se hace siempre comunicamos. Y así es de más bendición todavía. No es que uno agarra hacer cambios, hermano, porque siente. No, lo que tú sientes también tiene que estar sujeto a la obediencia, a la información, porque somos un pueblo. A la voz del Señor. Y el pueblo que se ama se comunica, como en la casa y en el hogar también. A la voz del Señor. El pueblo de Dios tenía un rey y ese rey tiene que estar sometido a autoridad. La autoridad también tiene que tener el conocimiento de la palabra. ¿Por qué las autoridades hoy? ¿Por qué vemos, hermano, que desde la línea más alta de autoridad en un gobierno hacen lo que se les da la gana hacer? ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios al frente. No conocen la palabra de Dios. Y eso se refleja desde la más alta autoridad en los que siguen. En los que siguen. En los que son, hermano, los que siguen en un gobierno. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senados que hay ahora, los alcaldes, los regidores. Si todos guardan la ley de Dios y conocen lo que es bueno hacer, van a gobernar bien. No conocen, se van a gobernar por su propia conveniencia. Por su propia conveniencia y por sus propios deseos. Pero nunca van a hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo al rey, te vas a sentar en autoridad, pero se va a hacer una copia de esta Biblia.
de esta palabra. Y la va a leer todos los días. Gloria al Señor. Para que su reinado sea largo. Y para que no haga lo malo delante de Dios. Alabamos al Señor. Pero nosotros vemos que por la desobediencia al pueblo, el pueblo y el rey en principal, por desobedecer a Dios, ¿qué hizo David? David, gracias a Dios, tuvo un buen corazón. Que cuando pecó se volvía a Dios. Y él no se quedó parchadito en sus sentimientos, sino que cuando pecó, él dijo, Señor, perdóname y sigo adelante. No, él le dijo en el Salmo 51, gloria al Señor, dice, renueva. O sea, cree en mí un corazón recto, un corazón limpio. Mi corazón como estaba se dañó. Mi corazón como estaba pecó, aunque cantaba, aunque peleaba y tenía victorias, pero así como estaba, me dañé. Cree en mí, Señor, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, el Señor no le dijo, párchame como está mi corazón, sino cámbialo por completo. Porque como estaba, te fallé. Yo no quiero volver a fallarte, Señor. Ese sentimiento de David, esa oración de David, hizo que David tuviera, hermano, un reinado que continuara bajo el corazón de Dios. Salomón empezó bien, pidió dirección de Dios, pero en el camino se dañó. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, no tendrá muchas mujeres. Y Salomón se descarrió en eso. Porque cada mujer que Salomón tenía venía de distintas nacionalidades, que tenían distintas creencias, que tenían distintos dioses. Y cada mujer reina suya le pedía, hazme un altar a mi Dios. Y Salomón, descuidado, empezó a permitir que en su reinado empezaran a hacerse, hermano, altares para cada dios de cada una de sus reinas. Y eso trajo la maldad. Eso trajo el desvío que Dios había prohibido para que Dios pueda prosperar al pueblo. Y por esa razón el reino se dividió. Por el pecado de Salomón, que fue permitir dioses paganos en una nación que estaba dedicada a Dios. Y se dividió en el reino de su hijo Roboam. Ahora, al dividirse el reino, hubo un reino al norte y un reino al sur. El reino al sur, de Judá y Benjamín, se mantuvo fiel a Dios porque ahí estaba el templo. Pero el reino del norte, Dios se lo concedió al siervo de Salomón, que era Jeroboam. Ese hombre, pero es el Señor, tuvo la promesa, escúcheme, tuvo la promesa, la misma promesa que le hizo David. Ande en mis estatutos, ande en mis mandamientos, y yo haré de tu casa una casa firme, y tus hijos se sentarán por siempre en el trono del reino de Israel. Tremenda promesa que le hizo. Pero el temor de Jeroboam fue que cuando llegaba el tiempo en el que el pueblo tenía que ir a presentar el holocausto al templo, el error y el pecado de Jeroboam fue, esto cuando se regresen van a regresar a Jerusalén, van a regresar a Judá, y cuando vayan a adorar a Dios, su corazón se va a volver con su señor Roboam, y a mí me cortan la cabeza. Así que ¿él qué hizo? Él quiso controlar a Dios. Mire, él quiso controlar la adoración a Dios. Y le dijo y le prohibió al pueblo, ya no vayan a Jerusalén. Y se creó dos becerros, como lo que hizo Aarón cuando estaban, hermano, en el monte Horeb, cuando Moisés no bajaba a la voz del Señor. Y los dos, uno puso en Dan, al norte de la tierra de Israel, y uno puso en Betel. ¿Qué era Betel? La casa de Dios, que vio Jacob. Metió un becerro en donde era la casa de Dios, al sur del reino del norte, que estaba al límite, hermano, con Judá, para que no bajaran ahí a alabar a Dios a Judá, sino que alabaran a Dios a través del becerro, como lo hicieron en el tiempo del Éxodo. Y él dijo las mismas palabras que dijo Aarón: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo Israel? Como estaban contaminados con la adoración de los dioses paganos, pues se quedaron. Y como no había sacerdotes, porque los sacerdotes tienen que ser de la tribu de Leví, ¿qué hizo? Jeroboam, como le repito, quiso controlar la adoración a Dios e instituyó sacerdotes de cualquiera de las tribus de Israel. Y empezó a llamar, los santificó, los limpió, les puso efod y les dijo: ustedes presenten los holocaustos a Dios. Y no eran levitas, no conocían la ley de Dios. Y en cada punto se pusieron a adorar a Dios a su manera.
en Dan y en Berseba, a su manera. Lo que hizo él fue, hermano, el prólogo o la introducción de todos los reinos siguientes. 19 reyes pasaron, hermano, por el reino del norte. 19 reyes que no hicieron lo bueno. Todos, hermano, hicieron lo malo delante de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, pero seguimos hablando de lo que pasó acá. Jeroboam, por miedo, instituyó este reinado y esa adoración, y todos los reyes siguientes que continuaron no fueron mejores que él. Su hijo heredó el reinado y lo mataron al poco tiempo. Todos los reyes que siguieron y sucedieron, a la voz del Señor. Hubo reinados violentos que duraron días. Otros hermanos duraron años. Pero cada uno haciendo cosas peores uno tras de otro. A la voz del Señor. Como le decía, 19 reyes. Que uno hacía mal detrás de otro. Uno hacía lo peor después de otro, hermano. Y todos alejados de Dios. Todos adorando. Ya no bajaban a Jerusalén. Porque Jeroboam, ¿qué hizo? Jeroboam hizo vallado en la frontera. Para que no pasaran. Y la gente empezó a adorar de la manera como ellos estaban acostumbrando ya. Porque estaban acostumbrando a adorar de esa manera. Cuando se levantó, gloria al Señor, con el pasar del tiempo, Zimri, gloria al Señor, aquel hermano que antecedía a Acab. Ese hombre, hermano, instituyó el reinado de Israel, hermano, y le dio poder político, militar y social. Gloria al Señor. Los sirios lo veían a él como una persona prominente políticamente hablando, hermano, en el reino de Israel. Incluso no llamaban el reino de Israel, le llamaban el reino de la casa de Zimri. A la voz del Señor. Pero mire, y 100 años duró su reinado. 100 años duró su monarquía, o mejor dicho, todos los reyes que reinaron en nombre de él, o descendientes de él. A la voz del Señor. Porque lo sucedió su hijo y su nieto. A la voz de Cristo. Pero mire, duró 100 años su reinado. Fue un hombre políticamente fuerte. Pero la Biblia solamente le da 6 versículos nomás. Porque para Dios no le sirve de nada un hombre que vive políticamente y hace las cosas bien según lo que él piensa, o vive haciendo políticamente lo bueno según él, pero lejos de Dios, hermano. A la voz del Señor. Y Dios no habló mucho de él. Solamente dijo que hizo lo malo delante de Dios. E hizo el ejército, un gran ejército. Y puso a Israel, hermano, como una gran ciudad. Incluso fundó la ciudad de Samaria como capital del reino del norte. Y le dio nombre, renombre. Y se murió. A la voz del Señor. Nada más habló. 100 años duró su dinastía, en otras palabras. Pero a Dios no le interesó su poder político porque no estaba dentro de la voluntad de Dios, amado hermano. Pero después de él, en los descendientes suyos, vino el más terrible, hermano, que fue Acab. Pero lo más terrible de Acab no solamente fue seguir, hermano, con la descendencia y haciendo lo que los anteriores reyes habían hecho, sino que se casó con una reina fenicia, que era Jezabel. Esta misionera del mal, porque le voy a decir así, porque una misionera del mal. Esta mujer trajo toda la costumbre de las tierras paganas donde procedía. Y el culto a Baal lo instituyó con más fuerza todavía. Esta mujer metió a los sacerdotes de Baal, los metió en la casa de Acab. Comían de la mesa del rey. Los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Los metió en el palacio. ¿No se da cuenta qué tan familiar son los presidentes que meten a palacio a los brujos, a los hechiceros, a los chamanes, a los adivinos, para que le digan a ver qué va a pasar en el reinado? Acab hizo lo mismo, por consejo de su mujer. Pero no solamente eso, sino que persiguió a los profetas de Dios. Persiguió para matar a los profetas de Dios. A la voz del Señor, a todos los que hacían la voluntad de Dios, los persiguió. A todos los que hablaban en el nombre del Señor, los persiguió para matarlos, y los mató a muchos. Los mató a muchos. Y trajo todo el paganismo. Incluso, mire, por eso es que viendo toda esa maldad, Dios tuvo que levantar. Tan fuerte fue el pecado, tanto abundó la maldad, que tuvo que traer, hermano, Dios tuvo que levantar a un profeta, no cualquier profeta, a un profeta de fuego, hermano, como Elías.
para que venga y enfrente tanto acá como a su mujer. Gloria al Señor, porque los dos reinaban a la par. Los dos reinaban mal, a la voz del Señor. Y mire, tan mal y tanto mal hicieron, hermano, gloria al Señor, que por el pecado de ellos vino la escasez al reino del norte. Por eso que yo les digo, hermano, cuando una nación sufre por los embates de la naturaleza, por las cosas que pasan, hermano, en el ambiente, sequía, hambre, gloria al Señor, no es porque hay el fenómeno del niño. No, la niña. No, el niño, la niña, y al final, ¿quién más va a ser? El papá, la mamá, le falta que ponga. Hagamos al Señor. ¿Por qué no tiene más? ¿De dónde sacar? No, que ese es el efecto del niño. Este es el efecto de la niña. No que la corriente del sur trae aguas calientes cuando debería ser frías. No, no, es por eso que está pasando el cambio climático que tenemos. No, ese es por el pecado, hermano, de los dirigentes de una nación. Ese es por el pecado de una nación. Cuando salió Acab decretó 3 años no va a llover y va a haber sequía y hambre sobre la tierra. Y hubo 3 años de sequía y de hambre. A la voz del Señor. Por causa del pecado. Mire, y todo ese enfrentamiento que hubo, hermano, gloria al Señor, que nosotros vemos que sucedió, Dios lo tuvo que cortar. Porque en su misericordia Dios también levantó a Jehú. Porque Dios le dijo a Elías, levántate, gloria al Señor, y unge a Eliseo como tu reemplazo, como tu sustituto en la labor de profeta, y ve y unge a Jehú como próximo rey del pueblo de Israel. De Israel, no de Judá, de Israel. A la voz del Señor. Y bueno, Dios puso a Jehú. Y Jehú obedeció en parte a Dios. Porque lo primero que hizo fue acabar con la casa de Acab. Y cuando vio a Acab ya muerto, por causa de la guerra, gloria al Señor, se fue a casa de Acab a destruir a toda la casa de Acab, porque eso había profetizado Dios. Y eso iba a pasar con su casa. Y cuando Jezabel lo vio por la ventana, ¿qué hizo? Coqueta, mujer coqueta, lo vio a Jehú que venía con sus soldados a caballo, dice la Biblia, no se fue a buscar protección, no se fue a buscar a los soldados. ¿Qué hizo Jezabel? Usted se ríe. Pero si la Biblia, ¿qué hizo? Se pintó los ojos con antimonio. La Biblia dice eso. Cuando lo vio a Jehú entrar, dijo, ¿qué pasó, Jehú? ¿Qué hace aquí usted, Jehú? Y dice, cuando lo vio Jehú, hija del diablo va a venir con su maquillaje, con su pintura. Los que estén por Jehová, echen a esa mujer, cojan a esa mujer y échenla por la ventana. Y los eunucos que estaban ahí, que pensaban que estaban con Jezabel, cuando vieron a Jehú que entró con autoridad, ¡pum!, la agarraron, hermano, y ¡ram!, la lanzaron por la ventana. Y Jehú dijo, esto es lo que Dios ha dicho que iba a pasar con esta descendencia maldita, gloria al Señor, de la casa de acá. Y se puso a hablar con todos los hermanos los que estaban ahí. Y cuando bajó Jehú, a ver, y como Jehú bajó, dijo, bueno, esta mujer se bajó, porque pronto ya se murió, porque de donde se cayó, hermano, se murió. Porque salió a ver, se reventó a la mujer. A la voz del Señor. Y se fue, habló con todos, los exhortó a todos a que votaran a toda la gente y entregaran, hermano, a todos los descendientes de la casa de Acab. Los mató a todos ahí. Porque eran gente mala, que había pervertido la verdadera adoración a Dios. Y cuando Jehú baja y dice, no, vayan y busquen a esa mujer, esa perversa, y entiérrenla, para que no esté ahí su cuerpo descubierto delante de todo el pueblo. Cuando se van a verlo, dice la Biblia, que encontraron solamente esqueleto de esa mujer. Es la Biblia, en la palabra de Dios, hermano, en el libro de Reyes. Pero es el Señor, Segunda de Reyes. Vio, y cuando llegó, dice que solo encontró a los perros comiéndose a esa mujer, y solo había dejado las manos y los pies. No se comieron eso. Y uno se pone a pensar, hermano, ¿qué habrán hecho esas manos y esos pies? ¿Por dónde habrán andado, hermano? Haciendo tanta maldad, que ni los perros se comieron eso, hermano. Porque Dios le profetizó. Y cuando vio eso, Jehú dijo, eso es lo que Dios habló por palabra de Elías Tisbita. Gloria al Señor. Que dijo que en el lugar donde los perros lamieron la sangre del profeta que ellos habían matado, esos mismos perros, hermano, comerán las carnes de Jezabel también. A la voz del Señor. Oiga, lo que Dios dice se cumple, ¿ah?
A la voz del Señor. Persona que no obedezca a Dios. Oiga, es una cosa grave. Pero miren lo que pasó en el reino. No fue lo único. Porque Jehú hizo lo bueno. Derribó los altares de adoración. Pero hizo Jehú una cosa que no le agradó a Dios. Los becerros que hizo Jeroboam no los destruyó. Esos becerros que eran lugares altos para adorar de todo el pueblo, de todas las 10 tribus que estaban en el norte, no las quitó. Porque Jehú dijo, no, es que el pueblo está acostumbrado a adorar allá, en Dan y en Beerseba, en el norte y en el sur de Israel. Yo no puedo quitarlo porque si no se me vienen encima. La conveniencia. Me conviene no hacer esto para no perder el favor de las personas. Me conviene no hacer esto para que la gente no se moleste conmigo. Yo le pregunto, ¿qué conviene más, obedecer a Dios que a los hombres? ¿Obedecer a Dios y a los hombres? ¿Tener el favor de Dios que el de los hombres? ¿Qué conviene más? El favor de Dios. Dios se había prometido, tú obedeces, yo te voy a bendecir. Por eso que a veces algunas personas no se dan cuenta que en la obediencia a Dios hay promesas tremendas, hermano, para la vida de uno y para la descendencia de uno también. Que uno lo vio. Por esa desobediencia a medias es que el mismo pueblo terminó desviándose, porque toda desobediencia, o mejor dicho, toda obediencia a medias, termina convirtiéndose en una desobediencia a largo plazo a la voz del Señor. Por lo que vemos en la palabra del Señor, hermano. Dice, al final de todos esos reyes, el último rey de Israel fue Oseas, a la voz del Señor. Y Oseas era en el tiempo, porque mientras Oseas, el último rey, antes de la caída del pueblo del norte, bajo los sirios, gloria al Señor, bajo el gobierno de los sirios, o por el ataque del ejército sirio, ¿qué pasó? Juntamente con él, también coincidían en el reinado aquel rey piadoso como era Ezequías en el reino del sur. ¿Y Ezequías qué hizo? Dice la palabra del Señor. Abramos nuestra Biblia en 2 Crónicas. Vamos a Crónicas. Gracias al Señor. 2 de Crónicas, capítulo 30. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Coincidentemente con el tiempo en el que Ezequías era rey, el último rey del norte, del reino del norte, Oseas, gracias al Señor, también era rey. Pero ¿qué hace Ezequías? Ezequías celebra la Pascua, en 2 de Crónicas capítulo 30, celebra la Pascua. ¿Y qué hace Ezequías? Envió, dice el verso 1 del capítulo 30. Envió después Ezequías por todo Israel, dice, Israel y Judá. Ezequías no solamente se preocupó por Judá, quiso reconciliar a Israel, que estaba perdido, que no tenía, hermano, adoración, que estaban andando mal, porque el reino de Jesús sabía muy bien. Porque anteriormente, hermano, Josafat, que había tenido alianza con Acab, y antes que él también, hermano, incluso había dado su hija a Atalía como esposa de uno de los reyes también, hermano, en Judá. Y por causa de él, pues el Señor, a la muerte de su hijo, el rey Ocosías, Atalía toma el reino. Pero después, hermano, terminan muriendo también, hermano. A la voz del Señor. Alabado sea Cristo, hermano. Adora a Dios. Todos los celulares están apagados, ¿verdad? ¿Están apagados? No, a ver, déjenme ver el mío, también está apagado. Amén. Gracias al Señor. Toma el reino, pero como Dios no permite, hermano, que se siente una persona pagana en el pueblo, gracias al Señor, Dios levantó al rey que estaba oculto, porque Atalía persiguió a los reyes, hermano, a toda la descendencia del rey, y preservó la vida de Joás, gracias al Señor, para luego el sacerdote Joiada levantarlo y ponerlo en el lugar del trono de David, para que esa mujer, hermano, muera por causa de haber arrebatado el reino, hermano. A la voz del Señor. Pero eso es una historia aparte, y es lindísima también contarla, gracias al Señor. Pero mire, Ezequías se preocupa también por Israel y dice, envió después Ezequías por todo Israel, el reino del norte, y Judá. Escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque quería que se reconcilien con Dios. Y Oseas estaba de acuerdo, porque Oseas también vio que estaban mal, y el reino
Y el reino de los asirios los estaba acechando. Ya habían tenido un ataque anteriormente ya. Y habían golpeado el reino del norte. Ahora se venía el segundo ataque, el definitivo. ¿Y a dónde caerían? El rey Oseas, cuando vio eso, dijo, está bien, vayan. Por eso el Señor. Y Ezequías quitó lo que Jeroboam le había puesto como señal y como obstrucción en el camino. Y Oseas lo consintió. Vengan, gloria al Señor. El verso 5. Determinado para hacer pregón por todo Israel, desde Beerseba, mire, desde el sur del pueblo del reino del norte, desde Beerseba hasta el reino del norte, hasta el norte del pueblo del reino de Israel, hasta Dan. Dice, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado, al modo como está escrito. El reino del norte hace mucho no lo habían celebrado. Y el reino del sur quería que lo celebren también junto con ellos. A la voz del Señor. Y les habló. Verso 6. Le fueron mandados correos. Verso 7. Les exhortó para que no cometan la misma falta de sus padres. El verso 8. No se endurezcan. Vengan. No endurezcan su servir. Vengan y adoren a Dios. Verso 9. Vuélvanse a Jehová. Vuélvanse a Dios de sus padres. ¿Pero qué hicieron ellos? En vez de escuchar la exhortación, en vez de oír lo que Dios le estaba dando, la oportunidad. O sea, digo, vayan nomás, vayan. Pero es el Señor. ¿Pero qué pasó? Verso 10. Pasaron por los correos, de ciudad en ciudad, por la tierra, verso 10, de Efraín, Manasés, hasta Zabulón. ¿Qué dice? Mas se reían y se burlaban de ellos, hermanos. Mira lo que pasó. Los que escuchaban eso se reían y decían, ¿qué? ¿Ir a adorar a Jerusalén? No, ¿para qué voy a ir a adorar a Jerusalén? Si estoy acá con mi becerro tranquilito. ¿Para qué voy a caminar todo ese trecho? Si puedo acá nomás en el norte adorar en Dan, en Betel, la casa de Dios. También tengo mi becerro. ¿Para qué voy a ir hasta Jerusalén, caminar, subir tremendas subidas hasta subir al monte de ahí de Jerusalén? En el templo, no, estoy bien acá. ¿Para qué voy a ir? Mire, vivieron 19 reinados, más de 200 años de reinado, bajo reyes malos. Y cuando se les presenta la libertad, no reconocieron la libertad, hermano. No reconocieron la verdadera liberación. ¿Por qué? Porque al principio la adoración, el servicio, lo que era, hermano, poder servir a Dios, se lo trastornaron. Crecieron mal. Y cuando les dicen, esta es la verdadera adoración, esta es la forma como Dios agrada, así se tiene que adorar a Dios, no quisieron ir. Se conformaron con su forma de adorar a Dios. Se conformaron con su forma de hacer las cosas para Dios. Por eso es que nosotros tenemos una forma de adorar a Dios. ¿Cómo? En espíritu y en verdad, hermano. Las cosas en el espíritu. Buscar las cosas del espíritu. Venir a la casa de Dios. Adorar a Dios. Ser fieles adentro y afuera del templo. Ser la iglesia de Cristo. No estar como las Jezabeles. Reemplazando a Dios a la manera de uno. Poniendo a dioses extraños. No comportándonos como ellos, sino como Dios quiere que se le alabe y se le adore. ¿Por qué cree usted, hermano, que ahora cuando se le habla de Dios, cuando se les habla la Biblia, cuando se les muestra el Evangelio, esto es lo que Dios quiere, así se le debe adorar, así se le debe servir al Señor? ¿Qué dicen? Este es loco. No, este es fanático, tú, fanática, tú. Eso es extremismo. Eso es exageración. A Dios le gusta la manera como yo alabo. Voy cuando puedo al templo. Llego a la hora que se me da la gana. Salgo cuando yo quiero. Llego cuando yo quiero. Leo cuando quiero la Biblia. Dios que había dicho, léelo siempre. Esa es una instrucción para el rey. Y siempre repito, y nunca voy a dejar de repetir, Deuteronomio 6, que lo repitan en su casa también. Todos en la Biblia, la palabra de Dios, repítanlo en su casa. A la voz del Señor. Porque eso nos ayuda. Pero ¿qué pasa? La mayoría de personas adoran a Dios en su forma. No, ¿para qué voy al templo? Acá nomás puedo adorar yo. Estoy en mi ciudad de Dan.
con mi becerrito de oro tranquilito. Estoy en mi Betel tranquilito, no tengo necesidad de ir hasta Jerusalén. ¿Para qué voy a ir hasta Jerusalén? Hay unos hermanos, mire, yo le digo una cosa, en el pueblo de Israel, tanto Betel como Dan estaban bastante lejos, y había gente que estaba en el centro, ¿no? De Betel a Jerusalén solamente había 6 kilómetros. 6 kilómetros. ¿Y qué les costaba ir de acá? En vez de irse a Betel, ¿qué les costaba continuar en el otro lado? Caminar un poquito más. ¿Qué le costaba? Nada. No le costaba nada. Pero se acostumbraron a adorar a su manera. Se acostumbraron a orar a su manera. A convivir con los que viven mal el evangelio. Con los que hacen mal la obra de Dios. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, que muchas veces hay personas que se van lejísimos para escuchar a uno que está caído? Se van hasta Villa María para escuchar a un caído. Se van, hermano, hasta Barranco para escuchar a un hermano. Y cuando tienen una iglesia cerca, donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña, hermano, la palabra de Dios, el evangelio, no van. Y ya tienen solamente unos cuantos kilómetros, unos 3, 2 kilómetros. Ah, pero si prefieren irse a otro lado. ¿Sabe por qué? Porque le aguantan su cochinada, le aguantan sus desobediencias, le aguantan su rebeldía, le aguantan sus malcriadeces y su necedad en el Señor, hermano. Su falsa adoración, su becerro de adoración, la forma como les conviene adorar. ¿Por qué? Porque como les cae plata, porque como le dan parte, porque como les atienden, los quieren, las quieren, ahí se van, pues. Pero donde te exigen santidad, donde te exigen separación, donde te dicen que no es que uno le exija, Dios nos pide eso, porque Dios es santo. Y Dios ha dicho, sé santo como yo soy santo. Dios no va a dejar, hermano, que una persona que quiera servirle con su becerrito, con su falsa adoración, ve que se presenta delante de él como si nada. A mí me tiene que aceptar porque igual, si yo no vengo, pues se pierden también del tremendo hombre que soy, la tremenda mujer que soy. Hay personas que tienen tan elevada la autoestima, ¿no?, que piensan que Dios necesita de ellos. Ni el que les habla. Dios no necesita ni del que le habla, hermano. Acá, a la voz del Señor. Porque un día yo me siento ahí y Dios lo puede poner a cualquiera de los que están acá. Y yo contento porque igual la palabra de Dios se va a predicar. Yo no me aflijo. Yo no me siento mal. Yo sigo haciendo la obra de Dios en la silla o acá, igual. Para mí no hay problema. Pero hay uno, no, ¿por qué me van a sacar? No, ¿por qué me van a mover? No, ¿por qué? No, si yo no he hecho nada. Pero hay un montón de rebeldes, desobedientes, murmuradores, divisionistas, que, hermano, están en un pecado terrible, peor todavía que el adulterio. Porque un divisionista, a la voz del Señor, una persona que es murmuradora, que crea contienda en un pueblo, ese es peor que un adúltero, hermano. Y ese es un pecado. Y hay gente que están así y están predicando la palabra. Y otro que lo sigue. ¡Uy, qué bonito, mira, qué tremendo predica, ¿no? Uy, trae tremendos predicadores del extranjero, Estados Unidos, ¿no? Tremendos predicadores que trae. Y esos predicadores que se van y se mezclan con estas personas, iguales que ellos son. Porque mire, puede haber un predicador tremendo en redes sociales, tremendo, que sale por acá, como hay un montón que se vean ahí en las redes sociales. Pero nunca indagan, nunca preguntan, ¿quién me está invitando? Nunca preguntan. Oye, tú que tienes un concilio, no, nosotros solamente queremos que traiga la palabra de Dios. Ah, bueno, como le va a conseguir like, como le gusta el aplauso, como le gusta que en el aeropuerto le cante bienvenido, ¿no? Que le gusta que le pongan pancarta, bienvenido, siervo, no me importa, igual que me hagan fama. No se preocupa por preguntar quién me invitó, qué iglesias son, qué congregación. ¿Guardan la palabra? ¿Viven la palabra? ¿Hacen lo que es bueno? ¿O tienen ahí sus becerros metidos por ahí? Su desobediencia, su rebeldía metida por ahí. No preguntan. Los que no preguntan y no se preocupan por eso. Ni siquiera para decirles, ¿sabes qué, varón? Yo voy, pero me vas a aceptar la palabra de Dios. Que te tengo que decir a ti también, porque necesitas corregirte. Eso no está bien. No, bienvenido, amén, tremendo, mi hermano, mi hermano no, el Señor ha dicho claramente, a un desobediente que se diga ser hermano, no lo llaméis hermano. La palabra de Dios. No le diga bienvenido,
que diciéndose ser hermano es un desobediente, pecador, fornicario, adúltero, mentiroso. No lo aceptes. Santo. Ni le digas bienvenido tampoco. Santo Dios. ¿Por qué? Porque dice ser una cosa, pero en la práctica no lo es. Bendito el nombre de Jesús. Eso dice el apóstol Pablo ya. Pero mire, este tipo de personas son iguales que ellos cuando aceptan esas cosas. Por eso es que uno tiene que ver bien, pues, tiene que orar. Por eso es que la Biblia nos exhorta. Y como le exhortó a los reyes, que por esa causa fallaron como fallaron y pecaron como pecaron. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Santo Dios. Nosotros solo no tenemos que hacer una copia, como ellos tenían que hacerlo obligatoriamente. Ahora cualquiera puede comprarse una Biblia. Cómprese una Biblia. Lea su Biblia. No solamente se deje guiar por lo que se predica. Lea su Biblia y lea, corrobore lo que dice la Biblia. Corrobore lo que se predica. Pero más que eso, corrobore la vida del que predica en la Biblia, en la palabra de Dios. Corrobore la vida del que predica. Porque muchos que predican, pero no viven lo que predican. Hay muchos que hablan, pero no hablan conforme a las palabras que dice en la palabra de Dios. Y ese es un peligro. Es un peligro para uno, hermano. Estos reyes cayeron y ninguno hizo lo bueno delante de Dios, amado hermano. Pero mire, paradójicamente, en Mateo nos habla algo bueno, hermano. Busquen Mateo, gracias al Señor. A estos reyes, Dios les habló. Busquen Mateo y ténganlo ahí en Mateo, tu Biblia. A estos reyes Dios les habló, les exhortó, les mandó Elías para que exhortara, hermano, el paganismo. Vino Eliseo con una doble unción, haciendo el doble de milagros que Elías hizo. Gracias al Señor. Vino Amós a exhortar la injusticia de los reyes con el pueblo, la inmoralidad, la idolatría de los reyes que estaban infundiendo en el pueblo. Vino, gracias al Señor, a la voz del Señor Oseas, este profeta tremendo, un joven profeta, limpio, santo, amador de la ley de Dios. Y Dios le dijo, vete, Oseas, limpio, santo como eres, ve y consíguete una mujer ramera, cásate con ella y ten hijos con ella y ámala. Y el profeta, pero Señor, ¿cómo? Anda a esos lugares y tráete a una. Y se encontró a una en su inmundicia a comer y la trajo, hermano, a su casa. La hizo que se bañe, la limpió y le dijo, he aquí yo ahora te he redimido y tú vas a ser mía, vas a ser mi mujer. No vas a volver otra vez a eso, así le dijo el profeta, no vas a volver a esos lugares, sino que ahora te vas a comprometer conmigo y vas a vivir conmigo, pero es el Señor, y tú vas a recibir todo lo que yo te voy a dar. Tuvo hijos con él. Pero ¿qué pasó? El corazón de Gomer, que estaba acostumbrado a pecar, no resistió la vida limpia, la vida pulcra, la vida sana. Se volvió nuevamente a la maldad. Se volvió a la prostitución. Gloria al Señor. Y Dios le habló a Oseas. Anda, ve y búscala. Y mira lo tremendo de esto. Es que no dijo, anda, ve y perdónala. No, ve y ámala. Ve y ámala y tráela otra vez contigo. Y dile que la vas a perdonar. Gloria al Señor. Pero ámala. Ese fue el mandato que le dio. Ve y ámala y tráela a tu casa. Redímela otra vez en tu casa. Y yo, pero Señor, otra vez, ¿por qué? Esta mujer, mira lo malo que hace. No, hazlo, porque esto es señal para mi pueblo Israel. Porque así como esta mujer es adúltera y mala, así es mi pueblo adúltero. Porque yo, siendo un Dios de amor, los amé, los rescaté. Gloria al Señor. Y ellos adulteraron con dioses ajenos, con dioses paganos. Pero yo aún así los amo y les perdono. Que tuviese una señal para mi pueblo de que ellos sepan de que hay un Dios que los ama y los perdona. Pues no escucharon. No escucharon. Dios todavía este profeta, hermano, para simbolizar la maldad de ese pueblo prostituto. Perdónenme la palabra fuerte, pero Dios la usa. Que se ha corrompido, adulterando y fornicando con dioses ajenos, que no son su Dios. Que consultan a dioses cuando hay Dios en Israel. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Dios le mandó profeta y al final este pueblo terminó siendo exiliado. Lo sacaron de su tierra
y los exiliaron a Samaria, perdón, a Siria, gloria al Señor. Y terminó. El pueblo del norte terminó expatriado, sin tierra, sin nación. Pero mire, la esperanza no se pierde. La esperanza no termina. Porque siglos después, gracias al Señor, siglos después de que el pueblo se había dispersado, de que el pueblo desobediente no quiso escuchar, Dios levantó de esa misma zona, de ese mismo lugar, habiendo venido el Mesías se fue a la zona más lejana del norte, a Nazaret, Galilea. Mira, ahora lea Mateo. Gracias al Señor. Porque Dios no iba a permitir que esos reyes paganos terminaran con el reinado verdadero del verdadero rey de Israel, hermano. Y Dios dio una profecía en Isaías. Gracias al Señor. Para que el pueblo no perdiera. Gracias al Señor, la esperanza. Y no se olvidaran de que hay un pueblo que sí, Dios, hermano, va a redimir. Gracias al Señor. Y Dios sí va a perdonar y va a recoger y va a traer otra vez. Por eso que dice en el capítulo 4. Gracias al Señor, verso 15. Gracias al Señor. Vamos a leer del 12 para que veamos el contexto. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Aquel territorio que muchos reyes habían fallado en obedecer a Dios. Ahí se levantó uno, el postrer Adán, para obedecer a Dios, hermano. A la voz del Señor. Dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¡Aleluya! Y desde entonces, cuando debieron haber sido, hermanos, los reyes que estaban en esa zona, pregoneros de la ley de Dios, porque Dios les había mandado a leer la ley, a leer la palabra de Dios, como lo hacía Ezequiel, como lo hacía Josías, como lo hacían muchos de los reyes del sur, que cuando leían la palabra, predicaban la palabra y hablaban de la palabra para que guardaran la palabra de Dios. Los súbditos. Santo. Esos reyes debieron haber hecho eso, pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron, ahora Dios levantó, y se levantó Jesús mismo, pero es el Señor, y le dijo, de aquí sale luz para que le resplandezca a aquellas naciones. Y desde entonces, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque ya el reino físico acabó. Ahora hay un reino. Hay otro reino. El reino de los cielos se ha acercado. A la voz del Señor. El reino de los cielos, donde fracasaron los reyes humanos. Ahora el Rey de Reyes vino a hablar del reino de los cielos para la tierra, hermano. Porque por eso justamente vino. ¿A quiénes? ¿A predicar a quiénes? A las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? ¿A qué vino Jesús? A hablarle a las ovejas perdidas, los que se perdieron. Porque lo que no hicieron aquí los buenos que debieron haber sido los buenos pastores, los reyes. Vino el Rey de Reyes para enseñarle y a decirle que aunque donde los hombres fracasaron, el Hijo de Dios no fracasaría. Y sí que juntó a los reyes, hermano, perdón, y sí que juntó al pueblo, y sí que juntó a los hijos de Israel, sí que los juntó, hermano, como lo está haciendo ahora también. Ese mismo Jesús, gloria al Señor, trajo de vuelta a la comunión lo que ellos, los antiguos reyes, no habían podido hacer. Alabado sea el Señor. Ahora para nosotros, mire, hay que meditar. ¿Cómo es nuestro servicio? ¿Qué tipo de servicio damos a Dios? Porque el servicio a Dios se trastorna. Y muchas veces el servicio a Dios se vuelve monótono. Se vuelve rutinario. Y pensamos que esa es la mejor manera de servir a Dios. Porque Dios me entiende. Sabe que tengo cosas que hacer. No, amado hermano. Por vivir el pueblo así, terminaron como reino del norte. Así es mi forma de oración. Así adora a Dios. Como le repito, con Jezabeles, con Acabs, con Jeroboanes, con distintos hombres, hermanos, que hicieron lo que se le dio la gana.
con Jehú, que obedecieron a medias a Dios. Que obedezco en esto lo que tú me dijiste que cortara. Pues esto no lo puedo sacar, porque si lo saco, pierdo el favor de las personas que me rodean. No, si tienes que cortar, corta. Porque la obediencia a medias, como le dije, se vuelve en una desobediencia a largo plazo. Lo que tú dejas de hacer ahora, consecuencias trae en el futuro. Por eso es que es mejor obedecer a Dios a cabalidad. Por eso es que vino el Hijo de Dios, hermano. Por eso es que vino Jesús, para demostrar que como Rey, como Mesías, cumplió lo que otros no pudieron cumplir. Las puertas que abrió Ezequías, que incluso reconoció el Rey del Norte, no fueron suficientes. Porque ya se acostumbraron tanto, no, ya para qué. Eso de orar, ayunar, estar buscando a Dios, no, eso ya para qué, yo puedo servir a Dios así. Solamente leyendo mi Biblia cuando me acuerdo, orando cuando puedo, asistiendo cuando se me abre la posibilidad. Y ahí eso viene el problema. Por eso que muchas congregaciones, hermanos, que sirven como pueden, como quieren y como sienten hacerlo, mas no como el Señor ordena que se le haga. ¿Qué becerro tenemos? ¿Qué estilo de adoración tenemos? Yo no lo sé. Pero lo que sí debemos saber, gloria al Señor, es que Dios siempre ha abierto la puerta para que nosotros, y ha derribado, hermano, todo tipo de obstáculo, como dice Ezequías. Hoy el Señor lo derribó con su muerte en la cruz, partiendo el velo del templo para tener comunicación directa en el nombre de Jesús con el Padre. Allá no hay velos, ya no hay distancias, ya no hay límites. Uno puede adorar a Dios. ¿Cómo adoras? Usted lo sabe. La adoración como la de aquella mujer que estaba, hermano, en el pozo de Jacob, que seguía la misma tendencia. Nosotros adoramos acá. ¿Se da cuenta cómo eran? Nosotros adoramos acá. Ustedes allá, nosotros acá, en nuestra manera, en nuestra forma, pero adúltera. En nuestra manera, pero pecando. En nuestra manera, pero 5 maridos. A su manera. La Biblia lo dice. Por eso que Jesús se preocupó tanto por ir a Samaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde fue la desobediencia. Ahí el Señor se fue a decir, en el lugar de la desobediencia, a darle la esperanza. Donde había sed, a darle río de agua viva. Donde había muerte, a dar vida. Y donde no había idea del Mesías, a darse y presentarse como el Mesías por primera vez. Por primera vez. Como el Rey de Israel. El Rey de todo ese pueblo, hermano. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Adora a Dios. Alabado sea el Señor. Adora al Señor, amado hermano. Reyes que vivieron por miedo. El mismo Jeroboam no fue a Jerusalén, no fue al templo, no dejó que otros fueran tampoco. ¿Por qué causa? Miedo, por temor. ¿Por qué no fue el pueblo? Porque se acostumbró, aun cuando se le abrió la puerta, aun cuando se le dio la oportunidad. Vengan a adorar como se debe de adorar, decía Ezequías. ¿Pero qué hicieron? Se rieron, se burlaron, no tomaron en cuenta eso. Ahora estamos a tiempo. La palabra de Dios nos da esa apertura. Jesús nos da esa apertura, amado hermano, para poder buscar la verdadera adoración. ¿Pero qué está haciendo usted? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo está haciendo la obra? Mire la palabra de Dios, lo que pasó. Se acostumbraron tanto a la falsa adoración que terminaron perdiendo el verdadero sentido del servicio a Dios.
No pierda ese sentido. No pierda esa adoración a Dios. Ahora el Señor no va a pedir que levante nadie la mano, ni que pase acá. Ahí en su lugar. Si siente que se está volviendo como aquellos que adoraban a Dios a su manera y no como Dios lo pide, no se demore, dígale: Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, Señor. Si hay limitaciones por las que de repente no puede servir a Dios como quiere, como usted sabe que es bueno, dígale: Señor, tengo estas limitaciones, ayúdame. Yo no quiero, Señor, servirte de una manera equivocada. Yo quiero servirte correctamente. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero servirte haciendo tu voluntad, no la mía. Perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mi desobediencia. Perdona mi rebeldía. Perdona mi forma de actuar, Señor. Perdóname. Límpiame. Límpiame. Y ayúdame, Señor, a servirte de manera correcta. Y a vivir como tú has dicho que se viva, Señor. En el nombre de Jesús. Quítame toda mala costumbre, toda mala actitud. Si hay alguna limitación por la que usted no puede hacer lo que antes hacía, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame con estas cosas que me limitan, Señor. Pero si aún no puedo, entiéndeme y perdóname, Señor, y dame fuerzas para no dejar de servirte, Señor. Para no dejar de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Hable con Dios. Hable con el Señor. Dígale a Dios: Señor, ayúdame. Perdóname. Lávame. Quita lo malo de mi alma. Quita lo malo, la mala costumbre, la mala forma, el mal servicio. Y ayúdame a adorarte como tengo que hacerlo, Señor. En espíritu y en verdad. Al Dios de verdad, que habita en espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice a tus hijos, tus hijas que están aquí, Señor. Bendícenos a todos, Señor. No permitas que nunca nos apartemos, Señor, de la verdadera adoración, del verdadero servicio, de la verdadera manera como hacer tu voluntad, Señor. Límpiame, santifícame, lávame, Señor. Extiende tu mano sobre mi alma, Señor, y dame la fuerza que necesito para poder hacer tu voluntad, oh Dios. En el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, poderosa sobre mi vida y sobre mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.